continuando con este proceso de estudio de las biomoléculas. Recuerden que ya empezamos en esta parte a estudiar carbohidratos, lípidos, hemos visto la estructura, hemos visto cómo funcionan, cuál es el papel que cumplen en las células. Y es muy importante que nosotros sepamos que si bien químicamente son muy distintas y que cumplen funciones también muy distintas, las biomoléculas van a haber unos puntos donde las funciones se relacionan, donde confluyen estos procesos y vamos a poder ver que existen relaciones, interacciones entre las biomoléculas para formar las células principalmente y después tejidos, órganos y sistemas. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con el estudio de otra biomolécula, que son las biomoléculas, las proteínas. Entonces, veremos cuáles son los constituyentes de estas biomoléculas, son las unidades básicas de su estructura. Veremos también cómo se van uniendo a través de qué tipos de enlace. Y veremos que a partir del número de aminoácidos de unidades básicas que se unan, tenemos una clasificación en este tipo de polímeros. Entonces, hoy vamos a ver las estructuras y constitución de aminoácidos, péptidos y proteínas. Bueno, entonces empezamos describiendo los aminoácidos. Los aminoácidos, como acabamos de decir, son muy importantes porque son las unidades, las moléculas más sencillas que en su polimerización van a formar los polímeros de las proteínas. Que son moléculas quirales, habíamos visto en los carbohidratos que el carbono quiral va a ser el que tenga 4 sustituyentes distintos, cada uno de ellos distintos, excepto un aminoácido que ya veremos cuál. Y que dentro de todos los aminoácidos son moléculas chicas, son moléculas pequeñas que tienen bajo peso molecular. Bueno, entonces la fórmula general del aminoácido es, miren, siempre que nosotros tengamos en una estructura un grupo carbonilo, como el que estoy señalando acá, este es el grupo carbonilo, el carbono que esté al lado del carbonilo va a ser el carbono alfa, y pues el que esté, si hay otro carbono, ese será el beta, y así sucesivamente. Pero en el aminoácido vamos a ver, centrémonos en ver el carbono alfa. Yo quiero borrar aquí para que, bueno, no hubiese borrado, qué boba. Para ver en diferentes colores cuáles son los sustituyentes. Entonces, miren, este carbono alfa tiene aquí un sustituyente que es el hidrógeno. Acá tiene otro sustituyente que este es el grupo amino. Acá vamos a ver otro sustituyente que va a ser el grupo carboxilo. Y tenemos otro sustituyente que van a ser este R, que es algo común, que es algo que diferencia un aminoácido de otro. Todos los aminoácidos van a tener en forma común o van a tener en común en sus estructuras estos, chicos, que estamos mostrando acá, estos 3 sustituyentes. Esto lo tienen todos los aminoácidos. En el carbono alfa, el grupo amino, el grupo carboxilo. Y lo que hace diferente a un aminoácido de otro es ese R, que se conoce como la cadena lateral del aminoácido. Y esta cadena lateral es el que nos permite que tengan cada uno unas características químicas y físicas y que nos permite clasificarlos según esas características. Bueno, está un poco tachado esto, pero veamos. En este carbono alfa, aquí yo tengo este grupo amino, en el mismo carbono, el grupo amino, y acá tengo este grupo carboxilo que le va a dar la característica de ácido a la molécula. Entonces, por eso se llama aminoácido, porque en este mismo carbono, en el alfa, yo tengo el grupo amino y el grupo funcional de un ácido carboxílico, por eso se llama aminoácido. Entonces, también ustedes váyanse imaginando que según las condiciones del medio donde esté esta molécula, estos aminoácidos van a poder comportarse como ácidos o como bases, además de tener este grupo R, esa cadena lateral que también le va a dar una configuración química que nos ayudará a entender las propiedades que tenga el aminoácido, ¿vale? Miren, por ejemplo, acá tengo un aminoácido, lisina. Este sería, acá nos dice, este es el carbono alfa. Acá tengo en este mismo carbono unido el carboxilo, el grupo amino y todo esto que está acá, este sería la cadena lateral R. Entonces, pongo este ejemplo
para que ustedes vean que yo tengo que identificar cuál es el carbono alfa para ver el grupo amino, el grupo carboxilo y todo aquello que no sea ni carboxilo ni amino, va a ser todo esto la cadena lateral en el aminoácido. Ahora sí hemos dicho que también estos son quirales, entonces en el carbono quiral, el que va a ser por lo menos un carbono quiral que va a ser el carbono alfa, este es el carbono alfa. Entonces la posición del grupo amino me va a dar también la estereoisomería del aminoácido. Estereoisomería, acuérdense que es hacia dónde gira un haz de luz en un aparatico que se llama el polarímero, de cuando gira a la derecha y L cuando gira a la izquierda. Entonces, miren, acá este está a la izquierda, ¿no es cierto? Entonces por eso se llama L-alanina. Este está a la derecha, entonces está D-alanina. Y resulta que los que prevalecen son los isómeros L en la naturaleza para formar proteínas, ¿no? Estos son los más comunes. ¿Existen los D? Sí, pero los L en los aminoácidos, ¿no? Porque en los carbohidratos pueden pasar otras cosas. En los aminoácidos los que prevalecen son las L, los estereoisómeros L. Bueno, miren acá tenemos, yo quiero que vean lo siguiente, ¿no? Yo voy a hacer con ¿qué color tengo? Verde. Con verde voy a poner todos los grupos, todos los carbonos alfa, aquí. En esta primera fila, por lo menos. Lo demás ustedes ya lo van a ver. Voy a hacer con otro color los grupos carboxilo. Aquí está. Y voy a hacer con otro color que me falta un azul. El grupo amino. Y está en rosa, en rosadito, la cadena lateral. Entonces, si ustedes ven aquí, tengo 1, 2, 3, 4, 5 clasificaciones de esos grupos. Entonces, en esas clasificaciones yo tengo diferentes cadenas laterales y esa singularidad de la cadena lateral la que me permite agrupar en estas clasificaciones a los aminoácidos. Vamos a ver uno por uno, ¿vale? Vamos a empezar con estos. Entonces, miren. Este primer grupo se conocen como aminoácidos no polares alifáticos. Alifáticos quiere decir que son cadenas abiertas, que no son ciclos. Y no polares, ustedes ya saben que son las sustancias que no se disuelven en agua. Entonces, miren, este primero, que es el aminoácido más sencillo, que es la glicina, cuando tiene CH3 es alanina, acá tengo valina, leucina, metionina, isoleucina. La característica de estos es que son cadenas de carbonos y estos carbonos ubicados de esta manera, estas son sustancias o son grupos no polares, es decir, estos no se van a disolver en agua, entonces esto no vamos a poder disolverlo en agua y vamos a ver que las moléculas en las proteínas, cuando se pliegan, estos aminoácidos no polares van a quedar justo como adentro de la proteína, porque las proteínas en la célula van a intervenir en medios acuosos. El citoplasma tiene agua, el medio extracelular también tiene agua. Entonces, estos grupos no polares, cuando lo adoblan a la proteína, cuando se pliega la proteína, es como que van a quedar hacia adentro, porque ellos no van a poder hacer esa interacción. Tenemos otro grupo. Miren, ¿qué hay en común en este grupo? A ver, acá lo voy a señalar. Que es el anillo aromático. ¿Se acuerdan cuando veíamos los grupos funcionales? Miren, acá tengo el anillo aromático. Este anillo aromático es súper, hiper, mega no polar. Esto ustedes lo ven y por más que hagan inventos y nada, esto no se va a disolver en agua. Estos son grupos que además de ser no polares, se consideran aromáticos por la presencia por la presencia de ese anillo del benceno, de ese anillo aromático. Y aquí ustedes verán unos que son muy conocidos, tirosina, triptófano, la fenilalanina, son aminoácidos aromáticos. Por otro lado, veamos estos, y yo quiero que ustedes veamos lo que hay en común. Ven, aquí hay un OH. Este también tiene un OH. Aquí tiene un SH. Acá tiene un NH2. Acá un NH2. Y si bien hace parte del carbono alfa, está como acá
haciendo el mismo efecto. ¿Qué tienen en común? Este es un grupo funcional que tiene un elemento electronegativo como el oxígeno en este, como el azufre en este o como el nitrógeno en estos de acá, y que están además unidos con hidrógeno. Entonces, si ustedes ven, ¿qué va a poder ocurrir? Cuando hay un elemento electronegativo con hidrógeno, ese grupo funcional va a ser capaz de formar puentes de hidrógeno. Estos pueden formar puentes de hidrógeno. A ver, lo voy a poner acá, puentes de hidrógeno, porque en la cisteína es un caso especial de aminoácido que forma puentes disulfuro con este azufre. Entonces, si ellos cumplen esa función de formar puentes de hidrógeno, estos van a ser aminoácidos polares. Estos se van a poder disolver en agua. Y otra cosa importante es que están sin carga, son neutros. O sea, aparte de la carga que ustedes ven aquí en el carboxilo y en el amino, no tienen cargas. Entonces son aminoácidos neutros, sin carga. Veamos otro grupo. Estos son grupos de aminoácidos que están cargados positivamente. O sea, no le paren bolas, por favor, a estas y a estas cargas no, sino solamente a lo que está en rosado. Entonces, miren, a este está aquí cargado positivamente, acá este está cargado positivamente, y bueno, acá no están cargados, pero aquí podría estar una carga positiva, por ejemplo. Son 3 aminoácidos. Glicina, arginina, histidina. Estos están cargados de forma positiva y a estos se los considera aminoácidos básicos. Si yo les mido el pH, me va a dar superior a 7, el pH de estos aminoácidos. Bueno, tengo otro grupo, los cargados negativamente. Entonces, miren, en estos que eran básicos, están cargados positivamente en el grupo amino, porque el grupo amino las aminas son sustancias básicas. Y acá estos son cargados negativamente en el grupo carboxilo y estos son ácidos. Entonces tengo el aspartato o el ácido aspartico o el glutamato o el ácido glutámico. O sea, cuando está sin H aquí es aspartato o glutamato. Entonces aquí yo tengo la carga negativa de estos aminoácidos. Estos van a ser aminoácidos ácidos. Y bueno, y finalmente, lo que yo voy a me voy a regresar a la primera. Ya, uy, no, ¿qué estoy haciendo? Me estoy yendo para adelante. Voy a regresar acá. Entonces ustedes vean que la composición, los átomos que están presentes en las cadenas laterales les dan unas características de solubilidad, de carga, y esto va a permitir que esas cadenas laterales de un aminoácido y otro interaccionen. Hagan de cuenta, por ejemplo, que cuando se va a formar una proteína van a quedar de vecinas estas cadenas laterales y pueden ocurrir interacciones. Entonces, ahora vamos a ver qué tipos de interacciones pueden ocurrir entre estas cadenas laterales de aminoácidos, pero vayan imaginándose que esto no es así inerme, que esto no es, o sea, no son procesos donde las moléculas no reaccionen, sino al contrario, que van a haber interacciones que van a determinar las estructuras de las proteínas. Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿Ninguna? No, profe, yo tengo claro. Listo, niños, entonces seguimos. Las funciones principales de los aminoácidos es que van a constituir péptidos y proteínas. Esa es la función principal, pero también hay que tener en cuenta que estas estructuras químicas hacen parte de otras moléculas, como por ejemplo vitaminas, algunas hormonas o fármacos que sirven como antibióticos o, por ejemplo, sirven como metabolitos, van a constituir metabolitos. ¿Qué es esto? Miren. En un proceso, en la célula hay transformaciones de moléculas en otras, ¿no? Supongamos, yo tengo una molécula X que en la célula tiene que convertirse en una molécula Y. Eso es un proceso metabólico, pero resulta que las cosas no son ni tan fáciles ni tan lineales. Por ejemplo, aquí en medio de esta reacción puede ser que se hayan sintetizado una sustancia A, una B, una C. Entonces, estos son productos intermediarios en una vía metabólica. Y esos productos intermediarios en esas vías se llaman metabolitos. Entonces, los aminoácidos
son productos intermediarios de vías metabólicas. Eso lo vamos a ver ya en la tercera unidad cuando estemos llegando al fin del curso. Bueno, esas son las funciones de los aminoácidos. Para ver este proceso, nosotros para construir las proteínas en nuestro organismo, en los humanos, las proteínas se constituyen de 20 aminoácidos y estos tenemos aminoácidos proteicos, o sea, que van a constituir las proteínas. Estos son los 20 aminoácidos, es la lista que ustedes ven ahí. Hay otros aminoácidos en la naturaleza, que es decir, químicamente tienen la estructura del aminoácido, pero no, estos aminoácidos no constituyen proteínas, esos se llaman aminoácidos no proteicos. Pero los proteicos se llaman así, aminoácidos proteicos, canónicos o aminoácidos naturales. Se pueden clasificar según diferentes criterios. Ya hemos visto el primero, que es según la estructura de su cadena lateral. Entonces vimos, por ejemplo, que habían aminoácidos polares, que habían aminoácidos no polares, que habían aromáticos, que habían neutros, que habían otros que estaban cargados. Eso según la cadena lateral. Según el carácter ácido-base del aminoácido, entonces aquí está, es ácido o básico. Y según la polaridad, entonces tendré no polar y polar. Y según la disponibilidad del organismo, entonces yo tengo aminoácidos esenciales y no esenciales. Esto es esenciales y no esenciales, es que hay unos aminoácidos que hacen parte de las proteínas de nuestro organismo, que el organismo, nuestras propias células las fabrican esos aminoácidos. Esos son no esenciales. Pero hay otros aminoácidos que no los producimos, entonces esos los debemos consumir en la dieta, entonces esos se llaman esenciales. Veamos la descripción. Esta primera no la vamos a ver porque la acabamos de describir. Sí. Profe, lo que pasa es que una compañera dice que sí, por favor la disculpa porque no tiene internet, que se le ha ido la energía. Magda Juliet. Bien. Bueno, gracias. Gracias, chicos. Vamos a ver el segundo criterio. El primero ya lo vimos. El segundo, según el ácido, la característica ácido-base. Entonces yo tenía, ¿se acuerdan? Los ácidos 2, el ácido glutámico, el ácido aspartico, que eran los que en la cadena lateral iban a tener el COO. O los básicos, que son la lisina, arginina y histidina, que iban a tener NH3. Los demás se clasifican como neutros. Los neutros son los que no son ni ácidos ni básicos y entonces estos iban a tener incluso carga neta cero. Y como tal solo son capaces de interactuar con otros aminoácidos neutros. Sí, muy bien, exactamente. Esos van a interactuar entre ellos. Según la polaridad, ya habíamos dicho polares o no polares. Y miren que en los polares yo tengo algunos que son iónicos y otros poco iónicos. Entonces, en los iónicos, estos ácido aspartico, ácido glutámico, ya los habíamos clasificado. ¿Qué eran estos? Aquí dice, ácidos. Y estos, no ácidos iba a poner, básicos, perdón. Y estos de acá, estos van a ser los que no son ni ácidos ni básicos, pero son polares. Y acá yo tengo los aminoácidos no polares. Bueno, otra clasificación será según la disponibilidad, habíamos dicho. Estos son los esenciales. Entonces, estos esenciales no los fabrica el organismo, no los fabrica la célula. Estos los tenemos que comer. Miren, por ejemplo, chicos, hay ahora unos procesos, hay unos movimientos que
por ejemplo, las personas que siguen sus dietas vegetarianas, veganas, depende de lo que coman. Realmente la proteína vegetal tiene los aminoácidos que nosotros necesitamos para construir nuestras propias proteínas. Pero, por ejemplo, si estos organismos generalmente, digamos, estas tendencias son muy bien organizadas, o sea, hay algunos, digamos, recetas, ¿no? de dietas que haya que seguir, pero si, por ejemplo, se habían dicho que algunos de estos tenían deficiencias nutricionales, no, si estas personas hay algún vegetal que tenga proteínas, aminoácidos esenciales que ellos no quieran consumir, simplemente el aminoácido esencial, si no lo consumo en la dieta, yo también lo puedo suplementar, es decir, yo puedo tener suplementos de aminoácidos para completar las raciones diarias que yo necesito para crear proteínas de la dieta. O sea, se puede hacer eso, o sea, se puede ser vegano, se puede ser vegetariano y si yo no consumo en mi dieta aminoácidos que son esenciales, los puedo suplementar. O sea, no solamente la proteína la puedo tener de la carne. Y estas sustancias, los aminoácidos, son cristalinos, ¿no? Son cristalinos, son por lo general, porque ustedes ven que hay una gran cantidad de aminoácidos polares que son solubles en agua, y los que no son polares pues van a ser solubles en otras sustancias como alcohol o éter, los polares no. Y sin haber hecho todavía el enlace peptídico que constituye a las proteínas, tienen altos puntos de fusión. Estos altos puntos de fusión corresponden a los aminoácidos, no a las proteínas. Las proteínas sí son sometidas a temperaturas muy altas, entonces van a tener otro tipo de procesos que son indeseables y ya les voy a contar. Bueno, tengo otra propiedad que es esa propiedad del aminoácido como ácido y como base, porque una misma molécula tiene dos grupos funcionales que pueden ser ácidos o bases. El comportamiento de eso depende del pH en el que están las sustancias. Entonces, el pH es una escala química que me indica qué tan ácida o qué tan básica es una sustancia. Esta escala va desde 0, pasa por 7 y termina en 14. Lo que está en 7 se considera un pH neutro. Lo que está por abajo de 7 se considera ácido y lo que está por encima de 7 se considera básico. Esto es una cuestión que lo vamos a ver en la siguiente unidad, pero aquí es importante que a grandes rasgos sepamos. En el pH ácido, la concentración de protones, o sea, de hidrógenos, aumenta, por eso el pH es ácido. Y en el básico, la concentración de protones, o sea, de iones H+, disminuye. Entonces, eso hace que el aminoácido se comporte de manera distinta. Y en el pH neutro hay un equilibrio, no hay ni mucho ni poco protón. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Si el pH es ácido, habíamos dicho, hay más iones H+. Y ese hidrógeno, veamos acá entonces antes de tachar, veamos cómo está aquí normalmente el aminoácido. En el grupo amino hay un hidrógeno de más, por eso tengo NH3 acá, y en el grupo carboxilo hay deficiencia de un hidrógeno, por eso está cargado de forma negativa. ¿Eso es un hidronio, profe? Hidronio, sí. Gracias. El H+ es un hidronio, sí. Vale. Ahora les voy a decir protón, porque como no hemos visto todavía pH, ustedes hagan el hidrógeno positivo, lo vamos a llamar protón. Por ahora, en la siguiente unidad, le vamos a cambiar el nombre. Entonces, miren, en pH ácido este hidrógeno está aumentado. Y este hidrógeno de más se va a unir acá al grupo carboxilo. Aquí había anteriormente una carga, miren, una carga negativa. Entonces, al haber H+, en exceso en el medio, en el pH ácido, esa carga negativa se anula y el aminoácido solamente queda con la carga positiva del grupo amino. Las moléculas, yo puedo tener dos clases de moléculas, chicos. Las moléculas normalmente son neutras, es decir, la suma de las cargas es cero carga. Pero también pueden estar ionizadas, que quiere decir que pueden estar cargadas. Entonces yo puedo tener moléculas neutras o puedo tener iones. El ion, si está cargado de forma positiva, se llama catión.
Y si el ion está cargado negativamente, se llama anión. Entonces, acá está cargado de forma positiva. Es aminoácido positivo, entonces se llama catión. ¿Vale? A ver, no voy a seguir. Ay, bueno, pero aquí está mostrando todo. ¿Qué pasa en el pH neutro? En el pH neutro no existe ni exceso ni deficiencia de protones. Por lo tanto, el aminoácido queda cargado positivamente en el amino y cargado negativamente en el grupo ácido. Entonces tengo una carga positiva y una carga negativa. Aquí se forma un ion dipolar que se llama también Sweeter ion. Veamos en el pH básico qué pasa. En el pH básico el hidrógeno disminuye la concentración de este hidrógeno tanto que el hidrógeno que estaba en exceso acá en el grupo amino se pierde. Entonces la carga positiva que estaba acá se va a perder y solamente va a quedar la carga negativa acá en el grupo carboxilo. Entonces tengo un aminoácido cargado negativamente que lo reconozco como un anión. Entonces, catión en pHs ácidos, anión en pHs básicos y sweeter ion o ion dipolar en pHs neutros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces sigamos. Acá tengo una serie de aminoácidos. A ver, los voy a marcar a los aminoácidos y ustedes vean que hay estructuras que yo puedo, tal vez ustedes las hayan visto o las hayan escuchado. Por ejemplo, uy, qué feo este color muy oscuro. Arginina, o por ejemplo acá tengo ácido aspartico, ácido glutámico, glicina, histidina, otra vez acá, a ver, acá tengo lisina, ornitina, que la ornitina es un aminoácido, pero ese no es proteico, ese no forma proteína. La serina, la tirosina, el triptófano, la valina. Y con otro color voy a tratar de subrayar otras sustancias que son derivados, por ejemplo. La putrescina es derivada de la arginina. Esa es una amina que se produce en las proteínas de la carne cuando está en descomposición. Entonces, ese olor a podrido, feo de la carne en descomposición se da porque la arginina se convierte en putrescina, otra sustancia que le da ese olor característico. Las pirimidinas pueden derivarse del ácido aspartico. Las pirimidinas son componentes de los ácidos nucleicos, del ADN y del ARN. El glutatión, por ejemplo, es bien importante. Este es un antioxidante muy potente en el organismo. Miren que lo que nosotros comemos, cómo nosotros vivimos, dónde vivimos, a los contaminantes que estamos expuestos, pueden causar reacciones químicas en nuestras células que den origen a unas moléculas cargadas que se llaman radicales libres. Radical libre lo que hace es que tiene electrones libres y eso quiere aparear esos electrones con la primera biomolécula que encuentre. Entonces los puede aparear, por ejemplo, con proteínas o con lípidos de la membrana celular o con el ADN. Entonces eso hace que dañe las estructuras, incluso puede llevar a la célula a un daño irreparable, a la muerte de la célula. El glutatión lo que hace es parar al radical libre, enfrentarlo y quitarle esos electrones que tiene de más para que le quita el poder oxidante. O sea, por eso el glutatión es un antioxidante muy potente en el organismo. Acá tenemos, por ejemplo, otras, las purinas, que como las pirimidinas hacen parte del ácido, de los ácidos nucleicos. El glutatión ya dijimos, creatina y fosfocreatina, que hacen parte, son unas moléculas que están en el músculo que incluso pueden servir como combustible. Bueno, tetrapirroles, estos son unas sustancias que hacen parte de otras, son grupos prostéticos, es decir, grupos que están unidos a proteínas para que cumplan sus funciones, o las sales biliares que ya vimos que participan en la digestión de grasas. Acá tenemos la histamina, que es una sustancia que deriva de la histidina y puede servir como es una sustancia que va a proveer una respuesta celular inmunitaria, por ejemplo, inflamatoria. Acá tengo otra, la cadaverina, que como la putrescina, es una amina que se produce en las proteínas de la carne cuando están en descomposición. O la esfinjosina, que es una estructura
que compone a los esfingolípidos de la membrana plasmática. Miren, de la tirosina se derivan, por ejemplo, adrenalina, noradrenalina, que son neurotransmisores, o por ejemplo, morfina, codeína, que son sustancias que se convierten en fuertes analgésicos. Del triptófano vemos ácido nicotínico, serotonina, que también funcionan como neurotransmisores, o por ejemplo la melatonina, que es una sustancia que inhibe algunos procesos del sistema nervioso central, incluso induce al sueño. O por ejemplo, de la valina vemos un derivado importante, la penicilina, un antibiótico de amplio espectro que cambió la historia de la medicina. Bueno, etcétera. Ahora sí, esos aminoácidos que son los monómeros, que su polimerización van a constituir a estas moléculas tan importantes como las proteínas. Entonces, dependiendo del número de aminoácidos que se junten, vamos a tener una clasificación. Entonces, si yo tengo de 10 hasta 10 aminoácidos, eso se denomina oligopéptido. Si la unión es de 10 a 80 aminoácidos, se denomina polipéptido, y una proteína es un polímero que tiene por arriba de 80 aminoácidos. Entonces, esta es la clasificación. Se distingue en esas cadenas largas los extremos. En donde está el grupo amino, se le llama el extremo amino terminal, y donde está el grupo carboxilo, pues se le llama el extremo carboxilo terminal. Y esto es importante porque esto determina también en algunas composiciones cómo interactúa la molécula, unas moléculas con otras. Bueno, entonces por otro lado es importante que veamos características, ¿no? Los aminoácidos se van a unir unos con otros a través de un enlace covalente que se conoce como enlace peptídico. Entonces, este es el enlace peptídico. Es un enlace corto, o sea, se aproximan mucho las moléculas, es un enlace muy fuerte, tanto que incluso tiene características físico-químicas de un enlace doble, pero no comparte dos pares electrónicos, comparte un par electrónico, pero es un enlace muy fuerte. Estas cadenas, bueno, las cadenas laterales de los aminoácidos se van a alternar hacia arriba y hacia abajo del plano del enlace, con el objeto de favorecer las interacciones, y también estos se llaman por situaciones de volumen, o sea, no alcanzarían todas hacia abajo por lo voluminosas que son. Entonces, energéticamente y físico-químicamente es factible que se organicen una cadena lateral hacia arriba y hacia abajo con relación a la posición del enlace peptídico, porque así favorece energéticamente la estabilidad de la molécula. ¿Cómo se hace el enlace peptídico? Miren, aquí tengo un aminoácido y acá tengo otro. Acá distingan en esta especie que es el carbono, el extremo carboxilo, y del otro aminoácido acá tengo el extremo amino. Para formar el enlace, lo que ocurre es que este extremo carboxilo va a perder este OH y el extremo amino va a perder este hidrógeno. Entonces, esto que yo estoy rayando, H y OH, ¿qué produce? Agua. Agua. Esto se produce agua, muy bien. Y entonces se va a unir este carboxilo con este nitrógeno acá. Entonces, miren, aquí lo estoy rayando. Este es el enlace peptídico. Entonces, ese enlace peptídico es, habíamos dicho, un enlace muy fuerte por las características. ¿Por qué se dice que es casi como un enlace, como tan fuerte, casi como un enlace doble? Porque miren, acá hay un enlace doble del carboxilo, que esto es un par electrónico. Y acá este nitrógeno va a tener también un par electrónico libre. Entonces, es como que estos electroncitos del carboxilo y del nitrógeno medio que se atraen, pero no logra haber la atracción suficiente para que se unan. Entonces, este que está aquí, ese es el enlace peptídico. Y de una vez vamos diciendo algunas cuestiones que nos pueden servir para más adelante. En amarillo no se ve nada. Este es el enlace peptídico, pero resulta que aunque es fuerte, hay algunas enzimas que pueden desbaratar ese enlace peptídico. Entonces, van a ver unas enzimas, se llaman enzimas proteolíticas, o también se conocen como proteasas.
Esas van a ser capaces de romper el enlace peptídico y entonces en procesos de degradación de proteínas, lo que van a hacer es eliminar el enlace para liberar los aminoácidos que constituyen a ese péptido. Pero bueno, eso ocurre en algunas circunstancias especiales, como por ejemplo en la digestión proteica o algo así. Bueno, entonces, estas proteínas, si las definimos, si decimos ¿qué es una proteína? Entonces, una proteína es un polímero de aminoácidos. Y tienen, las proteínas son importantes porque son muy versátiles y cumplen un montón de funciones en el organismo. Por ejemplo, miren, acá tenemos dos proteínas, el colágeno. Por favor, apaguen los micrófonos. Y la queratina. Estas son proteínas que tienen funciones estructurales porque hacen parte de algunos lugares en los organismos que cumplen ese tipo de funciones. Por ejemplo, la queratina está en el pelo, en los cuernos de los animales, en nuestras uñas. Entonces tienen esa función estructural. Y el colágeno, que está en nuestro tejido conjuntivo, el colágeno es una proteína asombrosa, porque es una proteína que uno ve que no tiene una estructura que uno podría imaginarse que sea tan fuerte y tan resistente. Supongan que nosotros tenemos un fragmento de 10 centímetros de colágeno, así una tirita de colágeno. Ya a esa le amarramos un peso de más o menos entre 5 y 8 kilos, esa se estira y no se rompe. Vean lo elásticas que son estas fibras proteínicas y que esas hacen parte de nuestro tejido conjuntivo, nuestros tendones. Entonces, por eso es que el tendón es capaz de soportar esas fuerzas. También tienen funciones energéticas las proteínas, porque la proteína incluso se puede quemar para producir energía. Habíamos dicho en la clase anterior, 1 gramo de proteína puede producir 4 kilocalorías de energía. Pero habíamos dicho también que la función energética no es de todas las proteínas. ¿Todas pueden quemarse? Sí, pero no todas tendrían que quemarse. Eso solo se llega cuando el organismo está en un proceso de inanición avanzado y donde si no se queman, la célula se muere. Pero esas son funciones que no todas las proteínas tienen. También una de las funciones más importantes es servir como moléculas reguladoras. Un ejemplo son los anticuerpos, que son moléculas que van a actuar en el sistema inmunológico. Entonces, miren, aquí tenemos la estructura. Esto que ven como una Y, estas son cadenas polipeptídicas de un anticuerpo. Entonces, estas son proteínas que produce un organismo cuando ha sido sometido a un proceso infeccioso. Entonces, por ejemplo, los pacientes ahora que sufrieron la infección del coronavirus y produjeron la enfermedad de la COVID-19, sus células sobrevivieron a la enfermedad porque crearon sus propias células, estos anticuerpos que detectan la presencia del virus o de la bacteria. Entonces, estos anticuerpos los atrapan. Miren en el dibujito de acá. Estas Y son los anticuerpos. Lo que hacen es rodear al patógeno para destruirlo. Entonces, impiden que el proceso infeccioso prospere. Eso es lo que se trata también de hacer con la vacuna, inducir a la formación de anticuerpos de manera artificial sin que hayamos sufrido la infección, con el objeto de que si el coronavirus llega a nuestro organismo, el organismo lo acabe antes de que produzca la enfermedad. Así como en el SIDA, el VIH es el virus que produce la enfermedad, que es el SIDA. El coronavirus, SARS-CoV-2, es el virus que produce la enfermedad que es la COVID-19. O sea, no es lo mismo. El COVID-19 no es el virus, es la enfermedad, es el síndrome multisistémico que se produce en las personas que sufrieron la infección del virus. Entonces, una cosa es el virus, el agente que causa, que es el coronavirus, el SARS-CoV-2, y otra cosa es la enfermedad, que es la COVID-19. Bueno. Otras funciones en esta reguladora son la función contráctil. Entonces, hay proteínas como la actina y la miosina que están en los músculos y tienen ese tipo de funciones. O, por ejemplo, ustedes verán más adelante que cuando haya síntesis de proteína, hay unas proteínas, se llaman factores de transcripción y ellas indican en el gen cuál es el gen que se va
Eso se llama que se va a expresar, es decir, que va a producir proteínas. O por ejemplo, hay otros que regulan las funciones homeostáticas, como la fibrina, que regula la coagulación. O está bien importante, a ver que la voy a poner en rojo fosforescente. La función catalítica, que es producida por un tipo de proteínas especiales que son las enzimas. Entonces vayan pensando ustedes, la catálisis es la regulación de reacciones químicas, de reacciones metabólicas dentro de la célula, y generalmente esto lo que hace es modificar la velocidad de la reacción. Y esto lo hacen un tipo de proteínas especiales que son las enzimas. Y en bioquímica son tan importantes que las estudiamos en un capítulo, que será el siguiente jueves, cuando nos veamos en clase. También las proteínas sirven para transportar. Vimos en la clase anterior las lipoproteínas y ahorita más adelante veremos que ustedes tal vez ya conozcan que en la membrana plasmática hay unas proteínas transmembranales que me ayudan a pasar sustancias de un lado a otro. O por ejemplo, pueden servir como moléculas que comuniquen mensajes a las células entre sí en el proceso de comunicación. O pueden haber algunas proteínas citotóxicas que causen daños por esas proteínas a las células, o proteínas infectivas como los priones, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante en esta clase. Esto es lo que les decía en las proteínas transportadoras. Yo tengo aquí la membrana plasmática y resulta que la membrana es una barrera semipermeable, no es totalmente impermeable, es decir, algunas sustancias van a pasar. Las sustancias que son no polares, esas van a ser capaces de atravesar la membrana plasmática en un proceso que se llama difusión simple. ¿Esto ya lo vieron? No, profe. Todavía, bueno, entonces me voy a adelantar, pero así poquito porque después lo van a ver con detalle en biología. Pero hay otras sustancias que son no polares, pero ellas tienen que haber un intercambio de sustancias no polares entre la célula. Por ejemplo, iones como el cloruro, iones como el sodio, como el potasio. Estos son sustancias cargadas no polares que no van a poder atravesar. Entonces, estos iones, ya vimos que eran iones, son moléculas cargadas, van a atravesar la membrana por unas proteínas que se llaman canales iónicos, y estas tienen así un huequito por el medio, y por este huequito en el medio van a pasar los iones. Pero también hay otras moléculas que no están cargadas, como los monosacáridos, o sea, carbohidratos. Entonces, pero no todos los carbohidratos, por ejemplo, el almidón no va a pasar por ahí. Voy a cambiar esto para no confundirnos. Los monosacáridos y los aminoácidos. Y los aminoácidos, estos no van a poder pasar por un canal iónico porque son más grandes. Los iones son chiquitos, pero la glucosa, la glicina son más grandes, entonces no van a alcanzar por este poro de esta proteína. Pero hay otras proteínas. Estas se llaman proteínas transportadoras y en algunos libros también se llaman proteínas carrier. Si ustedes ven, son proteínas transmembranales. Lo que hacen esas proteínas transportadoras es tener un sitio activo que reconoce a la molécula que va a transportar, la pone en su estructura, cambia la estructura, miren, de la proteína y la lleva al otro lado de la célula. ¿Ven? Al otro lado de la membrana. Y estos son bien importantes. Estas transportadoras, por ejemplo, hay un transportador para glucosa, pero no transporta fructosa, solamente glucosa. Hay otro transportador de fructosa. Son muy específicas de la molécula. Por ejemplo, hay 20 distintas para aminoácidos porque cada una va a reconocer a un aminoácido distinto. Entonces son muy celosas, son muy específicas de la molécula que van a dejar ingresar. Y eso hace parte del control que tiene la membrana plasmática para el paso de sustancias de un lado a otro de esa barrera. Bueno, por otro lado, las proteínas yo las clasifico según también los componentes en su estructura. Yo tengo un grupo que se llaman holoproteínas, cuando esa proteína está compuesta únicamente de aminoácidos. Y a su vez, esas holoproteínas son globulares, que son unas proteínas esféricas que incluso tienen una naturaleza polar, o fibrosas, que son unas proteínas un poco alargadas, que son proteínas insolubles en agua, que son apolares.
Entonces, por esa estructura y su característica van a cumplir funciones distintas. Veamos algunos ejemplos. En las globulares yo tengo albúminas, que son muy solubles en agua, transportan sustancias en la sangre. Por ejemplo, algunos lípidos, algunos ácidos grasos se conjugan con la albúmina para ser transportados en la sangre. O las globulinas, que tienen funciones también de transporte de sustancias en la sangre. Las glutelinas, que estas son unas proteínas vegetales. Estas son las que producen la enfermedad la enfermedad celíaca. O sea, el gluten es una proteína a la que los celíacos son alérgicos. Entonces hay algunos productos que se hacen sin gluten para que puedan comer los celíacos. Y estas, por ejemplo, proteínas histonas, son unas proteínas especiales alrededor de las cuales se enreda, se enrolla el ADN para que la estructura del ADN sea más compacta. Por otro lado, habíamos dicho hay unas proteínas alargadas que se reconocen como fibrosas. Miren, ustedes las habrán escuchado, el colágeno. Ay, Dios mío. El colágeno, la elastina, la queratina, que ya dijimos hacen parte de estructuras como los cartílagos, los huesos, los pelos, plumas, uñas, escamas, cuernos, etc. La miosina, que es una proteína muscular, la que hace el proceso de contracción. La fibrina, que es una proteína que ayuda en los procesos de coagulación sanguínea. Pero también hay proteínas que no solamente están constituidas por aminoácidos, sino por otro tipo de moléculas diferentes a las proteínas. Ese grupo diferente se lo conoce como grupo prostético. Entonces, por ejemplo, nucleoproteínas, que es proteínas con ácidos nucleicos. Lipoproteínas, proteínas con lípidos, ya habíamos visto, VLDL, HDL, LDL, etc. Glucoproteínas, que serán proteínas con azúcares, fosfoproteínas, proteínas con grupos fosfatos, y estas que son un poquito más raras, que son las cromoproteínas, que van a ser, cromo quiere decir color etimológicamente, entonces son proteínas que van a dar origen a algunos pigmentos, por ejemplo, la hemoglobina, el hierro de la sangre es la que le da el color rojo a la sangre. Pero miren que hay una estructura parecida a la hemoglobina, que es la clorofila en las plantas, que ellas no tienen el átomo central hierro, sino que tienen, por ejemplo, tienen magnesio. O algunos animalitos que son unas, ay, ¿cómo se llama? De esas algas verde azules, ellas tienen cobre, entonces ellas tienen como un pigmento que es parecido a la sangre, que es azul. O por ejemplo, bueno, la vitamina D, que tiene molibdeno como átomo central. Entonces esas son cromoproteínas. Y las flavoproteínas pues van a ser unas proteínas que al unirse con unos nucleótidos de flavina van a tener la capacidad también de transportar electrones en el organismo. Según la función, yo puedo clasificar como pasivas y activas. Entonces, pasivas van a ser como cuando la función de la proteína es una función potencial, como una estructural y energética. Entonces, están ahí las proteínas y cumplen su función cuando se requiere. Pero las activas es cuando están interviniendo frecuentemente en la dinámica de la célula, cumpliendo sus funciones que llevan, que traen las transportadoras, que catalizan una reacción en las enzimas, que hacen contracción muscular en la actina, la miosina, que regulan, bueno, etcétera. Entonces, las activas son las que son un poco más involucradas en el proceso de la dinámica celular. Es importante que nosotros reconozcamos que hay una organización. La proteína no solamente es una secuencia de aminoácidos, sino que esos aminoácidos con sus cadenas laterales van a tener unas interacciones y entonces eso va a determinar los niveles estructurales en la organización de la proteína. Tenemos 4 niveles. Entonces, vamos a tener estructura, el primer nivel es la estructura primaria. La estructura primaria lo que hay es la secuencia de aminoácidos que constituyen a la proteína. Miren como acá. Lisina, lisina, glicina, glicina, leucina, valina, alanina, histidina. Esta secuencia de aminoácidos constituyen a la estructura primaria. Después, esa cadena de aminoácidos constituida puede tener una estructura secundaria
que depende, pueden ser dos las estructuras secundarias, hélice alfa o plano beta, también se la llama lámina beta. Pueden ser las dos, depende de los aminoácidos que constituyan a la proteína, pero esto lo vamos a profundizar ahorita, solamente lo estamos mencionando. O, por ejemplo, después de tener la estructura primaria secundaria, la proteína tiene que tener una estructura tridimensional, que es que, que se pliegue, que tenga un plegamiento la proteína. Entonces, este es muy importante porque la estructura primaria le da la función a la proteína. Todas las proteínas tienen estas tres estructuras, todas las proteínas. Pero, por ejemplo, hay proteínas que son más complejas. Estas son todas las proteínas, pero las proteínas que tienen dos o más cadenas polipeptídicas, tiene que haber una organización entre esas cadenas que componen a la proteína. Entonces, eso corresponde a la estructura cuaternaria. ¿Todas las proteínas tienen estructura cuaternaria? No, solo las que tienen dos o más cadenas polipeptídicas. O sea, son proteínas más complejas. Entonces, la estructura cuaternaria hará referencia a la asociación de esas cadenas polipeptídicas, a cómo se organizan y cómo se ensamblan para que la estructura cumpla su función. ¿Preguntas o comentarios? No, profe, yo sí entiendo. Bueno, ¿los demás? Veamos entonces la estructura primaria. Miren, yo esto lo voy a mencionar, pero esto ustedes lo van a ver en biología, solamente que yo tengo que mencionarlo para que ustedes entiendan esta parte. Nosotros en nuestra célula, estamos hablando de células eucariotas en este caso, aquí en el núcleo nosotros tenemos ADN, ¿vale? Voy a sacar este ADN acá. Esto no existe, ¿no? O sea, el ADN no va a salir nunca del núcleo, solamente que yo lo voy a dibujar acá para que ustedes puedan ver. En el ADN, en nuestro ADN, está la información para codificar todas las proteínas que nosotros expresamos. Incluso, chicos y niñas, hay algunas proteínas que hay información y nosotros no las fabricamos. Resulta que la información de las proteínas está albergada como en unos cajoncitos en el ADN que se llaman genes. El gen es ADN. Entonces, la síntesis de proteínas se hace acá en el citoplasma, pero el ADN no puede salir, porque en el citoplasma hay algunas sustancias que pueden degradarlo y si el ADN se daña, la célula se muere. Entonces, el flujo de la información genética es lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular. Acá ustedes van a estudiar en la materia de biología cómo el ADN se convierte en proteína, pero yo les voy a decir qué es lo que ocurre. Este ADN, para no salir del núcleo, lo que va a hacer es copiarse en una molécula más sencilla que es ARN. Eso ocurre acá, en el núcleo de la célula. Y ese primer paso en que el ADN se copia esa información en ARN se llama transcripción. Ese ARN va a salir acá al citoplasma y acá va a constituir la formación de una proteína. Pero la formación de la proteína se hace por las indicaciones que digan en el ARN. Ese paso se llama traducción. Entonces, el ARN le dice, primero va valina, por ejemplo, es un ejemplo. Después va, supongamos, isoleucina. Después dice, póngale un ácido aspartico. Después póngale glutamato, etc. Esa instrucción viene desde el ADN, se copia en ARN y fundamentalmente se convierte en proteína. Ese paso es el dogma central de la biología molecular. Entonces, la estructura primaria, el orden de los aminoácidos que constituyen en una proteína va a estar dado por la información que va a fluir desde el ADN a ARN y del ARN a proteína. Como esto se hace por unas letras que son las bases nitrogenadas, ustedes conocerán guanina, citosina, timina, adenina, pueden ocurrir algunos cambios en esas bases nitrogenadas. Esos cambios se llaman mutaciones. Entonces, las mutaciones son distintas, pero unas mutaciones puntuales es, por ejemplo, que cambie una base nitrogenada y eso hace que cambie el aminoácido. Por ejemplo, en una enfermedad que es la anemia falciforme, aquí hay una mutación en una proteína que es la hemoglobina, la que transporta el oxígeno. Entonces, normalmente, uno de los aminoácidos en esa hemoglobina es la glutamina. Pero por una mutación, esa proteína no tiene glutamina, sino valina. Ahí ocurre una mala formación en la hemoglobina. Entonces, eso pasa que normalmente
en la hemoglobina que tiene glutamina, el glóbulo rojo es así redondito y transporta la hemoglobina, el ácido, el oxígeno. Pero cuando ocurrió la mutación, el glóbulo muta a glóbulo falciforme, que ya no es redondito, sino como una especie de C, como unos cuernitos, como una luna, y estos cuernitos pueden causar incluso daños en las paredes de los vasos. Miren que, por ejemplo, en los riñones pueden dañar tejidos. Uy, está golpeando una ventana horrible por acá. Pueden producir un infarto renal porque ellas bloquean estos glóbulos, los capilares. Entonces lo que tenía que irrigarse por aquí la sangre, estos bloquearon, ya no dejan, y entonces estos túbulos en el riñón se mueren, se infartan. O sea, el infarto no solamente ocurre en el miocardio, en el corazón, también otros órganos que sufran bloqueos y por lo tanto se disminuye la irrigación de sangre que lleva oxígeno, esos tejidos se mueren por hipoxia, se mueren porque no pueden respirar, porque no hay intercambio gaseoso. Entonces, eso también es un infarto. Bueno, con la estructura secundaria yo puedo tener dos cuestiones. Puedo tener alfa hélice, como lo que ustedes ven acá, es como una especie de espiral, pero no es un plegamiento. Es una interacción que, si ustedes pueden ver, miren, aquí hay formación de puentes de hidrógeno entre las cadenas laterales de los aminoácidos. Hay algunas proteínas que tienen esta disposición de hélice alfa y hay otras proteínas que tienen la disposición en su estructura secundaria como beta hélice, como beta lámina. Esto se da porque cada proteína tiene que cumplir funciones distintas, entonces la conformación secundaria o la estructura secundaria también se asocia con eso. Acá, por ejemplo, vemos a ver que hay algunos parámetros que desestabilizan la hélice. Por ejemplo, cuando hay repulsión de aminoácidos cargados con el mismo signo, muchas lisinas que tienen cargas positivas, entonces ellas se rechazan y desestabilizan la hélice. O por ejemplo, cuando hay atracción entre diferentes cargas, o hay impedimentos histéricos, es que son aminoácidos muy grandes que no alcanzan en el mismo lugar, entonces van conformando. Es decir, miren que la estructura primaria, la conformación o la secuencia de los aminoácidos va a determinar si la estructura secundaria es hélice o alfa. Miren, por ejemplo, aquí vemos una cadena de hemoglobina y aquí ustedes ven valina, histidina, leucina. Esto sería la estructura primaria. Pero las líneas de color que ustedes ven acá, verán que hay algunos sectores de la proteína que tienen alfa hélice, la estructura secundaria alfa hélice. Aquí vemos algo bien importante, es que una proteína incluso puede tener las dos configuraciones, depende de los aminoácidos que están en cada sector. Miren, acá tengo la hoja beta o la lámina beta. Acá yo ya no tengo una hélice, sino que tengo una especie de zigzag. Entonces, hay grupos R que se alternan a un lado y al otro de la lámina para proveer pues una estabilidad a la proteína. Proteínas como la queratina, por ejemplo, que tienen estas láminas beta, pueden tener interacciones entre sus estructuras. Miren incluso que la queratina tiene una conformación alfa, pero que entre una conformación alfa y otra de la queratina se pueden formar puentes disulfuros que se asemejen a láminas beta. Miren acá, yo tengo esta que se llama, esta es la estructura del colágeno. También tiene estructura, en este caso, hélice, pero que se asocian entre varias hélices a través de proteínas. Estos punticos son proteínas que me van a juntar las fibras de colágeno, se llaman unas moléculas de tropocolágeno que mantienen esa estructura para que sea un poco más fuerte. Acá yo tengo una cadena de hemoglobina y vean, esta es una proteína bien particular porque en la misma estructura, en la parte verde, ustedes vean que hay segmentos de la proteína que se organizan como en láminas beta y otros segmentos que están en rojo que se organizan como hélices alfa. Entonces son estructuras que pueden tener esas conformaciones, dos conformaciones en la misma proteína. ¿Preguntas? Uy. ¿No? Bueno, entonces pasamos a la estructura terciaria. La estructura terciaria es la que resulta del plegamiento de la proteína.
Entonces, este plegamiento en la proteína le va a dar la función, por eso es tan importante, la función a la proteína. Miren que el plegamiento de la proteína se hace por interacciones que existen entre los aminoácidos, las cadenas laterales de los aminoácidos. Entonces, esas interacciones pueden ocurrir, por ejemplo, entre aminoácidos de cisteína formando un puente disulfuro, que ese directamente no es una interacción, sino que ya es un enlace covalente. O, por ejemplo, pueden darse ya interacciones más débiles como los puentes de hidrógeno. O, por ejemplo, pueden ocurrir fuerzas de atracción tipo fuerzas Van der Waals. O atracciones electrostáticas entre aminoácidos que tengan cargas de signos positivos, de signos contrarios. Por ejemplo, acá tengo un aspartato que tiene carga negativa y una lisina que tiene una carga negativa. Es decir, esos polos opuestos, hay una atracción, esa es una interacción electrostática. O, por ejemplo, interacciones hidrofóbicas que se dan entre aminoácidos que tengan esa polaridad. Entonces, esas interacciones entre las cadenas laterales de los aminoácidos hacen que haya una conformación tridimensional en la proteína que va digamos, a determinar su plegamiento y por lo tanto su función. Esto es bien importante. Miren que una proteína puede estar bien sintetizada, pero si se pliega mal, no sirve. Y no solamente no sirve, sino que la célula hace todo lo posible por degradarla, por eliminarla, porque una proteína mal plegada puede ser también una molécula que cause una enfermedad. El proceso contrario al plegamiento de la proteína es la desnaturalización. Entonces, resulta que si bien el plegamiento le da la función, la desnaturalización, ¿qué hará? La desnaturalización en la proteína es perder esa estructura tridimensional y por lo tanto la desnaturalización lo que hace es que la proteína pierda su función. La desnaturalización puede ser un proceso reversible, es decir, que la proteína pierda su estructura tridimensional, pero cuando las condiciones del ambiente vuelvan a su estado normal, ella vuelve a plegarse. Pero también hay desnaturalización irreversible, es decir, que se despliega la proteína y que ya no pueda volver a plegarse, es decir, que pierda totalmente su función. Y estos serían procesos que dentro de la célula serían gravísimos. En la desnaturalización podemos tener algunos factores, ¿no?, que ayudan a la desnaturalización. Uno importante es la temperatura. Veamos en esta gráfica. Esta nos identifica la solubilidad versus la temperatura. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, se hace más soluble hasta más o menos los 40 grados la proteína, pero una vez que supera los 40 grados, pierde totalmente la solubilidad. Porque resulta que a partir de 40 grados, esas interacciones que ustedes vieron, tipo puentes de hidrógeno, bueno, esas interacciones se pierden. Por lo tanto, la proteína se deja su plegamiento, se desnaturaliza y ya no puede cumplir su función. Por eso, fisiológicamente, una fiebre mayor de 40 grados es muy grave porque las proteínas pueden desnaturalizarse y en algunos casos ese proceso es irreversible. La proteína no recupera su estructura terciaria y por lo tanto pierde totalmente su función. Existen excepciones, como por ejemplo hay organismos que viven en aguas termales, entonces ellos están acostumbrados a tener temperaturas muy altas, pero esa no es la regla, esa es la excepción. Es decir, esas temperaturas altas nuestras proteínas no las soportan, porque nosotros, aunque vivamos en Barranquilla, en Cali, ciudades de clima muy caliente, no es lo mismo que un agua termal, así que nuestras proteínas no están acostumbradas a sobrevivir en ambientes de temperaturas mayores a 40 grados. Que es distinto a la temperatura ambiente, porque por eso es que nosotros regulamos, tenemos procesos de termorregulación. Nosotros podemos estar en un ambiente de 45 grados, pero nuestra temperatura fisiológica son 37. O podemos estar en ambientes de 0 grados centígrados y nuestra temperatura corporal es 37. O sea, no es temperatura ambiente, es temperatura fisiológica. Otro factor desnaturalizante es el pH. Para que ustedes tengan en cuenta esto, ¿alguna vez ustedes hicieron queso?
antes de que existan incluso las pastillas de cuajo, lo que hacían las abuelas era que en un poco de leche se agregaban unas goticas de limón. Entonces, el limón es ácido, cambiaba el pH de la leche y empezaba a formarse lo que se decía el cuajo, que era la precipitación de las proteínas de la leche, porque el pH es un desnaturalizante. Y lo que hace es... También, O con vinagre, que el vinagre es ácido acético, entonces también se cambiaba el pH de la leche y las proteínas se precipitaban. Por eso es tan importante que nosotros tengamos también un pH fisiológico. Cuando ese pH fisiológico se rompe, es decir, nosotros podemos caer en un proceso de acidosis o alcalosis, las proteínas se pueden desnaturalizar y el organismo pues también puede verse afectado. O sea, no, pero bueno, eso lo vemos en la próxima unidad. Hay otras circunstancias que nosotros nos amortiguan esos cambios de pH, entonces nosotros podemos tomar jugo de naranja o podemos ponerle vinagre a una ensalada y que nuestras proteínas no se desnaturalicen. Pero sí cambios en el pH, si digamos, hay algunos factores que pueden inducir a cambios en nuestro pH fisiológico que pueden alterar el plegamiento proteico. Y otra es la fuerza iónica, que esto más que todo hace a referencia a la concentración de iones, o sea, de sustancias en un ambiente. Cuando aumenta la concentración salina, por ejemplo, la solubilidad de las proteínas cambia, porque cambia el plegamiento. Entonces, si hay mucha sal en un ambiente, la sal lo que hace es secuestrar como el agua que hay en el ambiente e impide que la proteína se disuelva, disminuye la solubilidad proteica. Entonces, esto también hace que un proceso precipite. Entonces, acá tendremos nosotros también en nuestro organismo que conservar unos equilibrios electrolíticos para facilitar también la solubilidad de las proteínas y que éstas funcionen adecuadamente. Entonces, lo que estamos viendo es que la proteína que es una biomolécula muy compleja, ella tiene un ciclo biológico, es decir, ustedes verán en biología cómo se biosintetiza, cómo se da origen a una proteína. Pero una vez que ella se sintetiza, entonces ella tiene que madurar. Por ejemplo, hay algunas modificaciones o por lo que veremos más adelante es que ella se pliegue porque cumplir estos procesos le da su función. Si este proceso se da bien, cumple su función, pero la proteína también tiene un ciclo. Cuando ya se hace vieja, se degrada. O a veces ni siquiera se hace vieja. Hay proteínas que tienen vida corta, es decir, que cumplen su función y tienen que degradarse. Entonces se degradan y cuando se degradan lo que se hace es que se rompen los enlaces polipeptídicos y se recuperan los aminoácidos. Esos aminoácidos son moléculas complejas, ya hemos visto, entonces esas no se excretan, sino que se reciclan para que puedan volver a ser utilizadas en la biosíntesis de otras proteínas y así se alimenta el ciclo biológico de una proteína. Lo que vamos a ver ahora es cómo se pliegan y cómo se degradan esas proteínas. Entonces, el plegamiento de las proteínas, ya dijimos, es un proceso importante porque la función biológica de la proteína depende de esa estructura, que estamos hablando de la estructura terciaria. Esas proteínas, por ejemplo, el mal plegamiento puede estar asociado a algunas enfermedades. El plegamiento de las proteínas se da a través del ejercicio, digamos, de la estructura de unas moléculas que se llaman chaperonas, las chaperonas moleculares. Ustedes lo verán más adelante. Las proteínas se pueden sintetizar en diferentes compartimientos. Algunas se sintetizan, ¿qué hice? Se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso y algunas se sintetizan en el citoplasma, algunas proteínas. Entonces, depende de dónde se sinteticen. Por ejemplo, cuando ocurre en el retículo endoplasmático rugoso, las chaperonas moleculares son estas de color amarillo. Lo que hacen es recubrir las cadenas laterales de los aminoácidos para impedir que hayan interacciones indeseables como las que hemos visto anteriormente, que se formen puentes de hidrógeno donde no son, o puentes disulfuro, o que hayan fuerzas Van der Waals que me unan grupos funcionales. Entonces, lo que hacen las chaperonas es proteger, estabilizan esas proteínas y ellas mismas la pliegan. Esto ocurre en el retículo endoplasmático. Una vez que las pliegan, las chaperonas pues se devuelven al retículo endoplasmático, al lumen del retículo endoplasmático para plegar otra proteína.
Pero, por ejemplo, si la proteína se sintetizó en el citoplasma, entonces acá ya tengo dos. Tengo las chaperonas moleculares, que son estas amarillas, y otras que se llaman chaperoninas. Entonces, repito, en el retículo endoplasmático, las chaperonas moleculares estabilizan y pliegan la proteína. Pero en el citoplasma, las chaperonas moleculares lo que hacen es simplemente estabilizar y llevan a la proteína a una estructura que está hecha de chaperoninas. Las chaperoninas van a ser las encargadas de plegar esto. Entonces, una vez las chaperonas llevan a la proteína, la chaperonina es la que la pliega y bueno, y la expulsa de su estructura plegada correctamente. Estas proteínas plegadas correctamente ya pueden cumplir sus funciones. Pero este proceso es muy complejo y a veces también ocurren errores. Por ejemplo, miren lo que ocurrió aquí. Este es un polipéptido, una proteína desplegada. Así es como ocurren las chaperonas. Miren, recubren grupos funcionales y esta puede tener el objetivo es que estas chaperonas la plieguen correctamente. Normalmente, las regiones hidrofóbicas quedan hacia adentro y las regiones hidrofílicas quedan hacia afuera, excepto en las proteínas de canal que vimos que transportaban iones. En las demás, casi todas las proteínas quedan lo hidrofóbico hacia adentro y lo hidrofílico hacia afuera. Pero, por ejemplo, puede ocurrir que haya un fallo en el plegamiento y yo tenga una proteína mal plegada. Una proteína mal plegada es indeseable en la célula, por lo tanto, esa tiene que degradarse. O, por ejemplo, que no alcancen las chaperonas a hacer un proceso de plegamiento adecuado y miren que los polipéptidos empiecen a agregarse, se formen agregados como una madeja, como un nudo de proteínas, entonces esto también tiene que degradarse. Miren que en enfermedades neurodegenerativas, como en el Alzheimer y en el Parkinson, ocurren estos agregados en el cerebro. Entonces, imagínense nudos de proteínas en el cerebro, pues van a dificultar o van a condicionar y afectar condiciones o propiedades neurológicas. Bueno, entonces hay algunas enfermedades que ya dijimos, por ejemplo el Alzheimer, o por ejemplo otra como la fibrosis quística, donde el plegamiento inadecuado de una proteína de canal no deja que ese canal transfiera un ion y eso hace que eso se dan en las mucosas respiratorias. Entonces, en estos chicos que tienen fibrosis quística, ellos no pueden humedecer las mucosas, esas se hacen más pegajosas y son susceptibles a infecciones. O por ejemplo, en esta enfermedad, la de las vacas locas, acá les voy a mostrar. La enfermedad de las vacas locas es una enfermedad que se da por unas proteínas infecciosas que se llaman priones. Esto empezó en 1957 en una tribu de Nueva Guinea, una tribu que practicaba canibalismo y también la endogamia, es decir, ellos tenían sus descendientes entre los mismos miembros de la tribu, tanto que algunas generaciones después casi todos eran o hermanos o primos o familiares, entonces eso, ustedes lo verán en genética, aumenta las probabilidades de que algunas enfermedades se manifiesten en una población. Ellos se encontraba en estas personas muy común una enfermedad que se la llamó Kuru, porque en su lenguaje eso significaba escalofrío. Cuando se hizo la autopsia de los cuerpos, se encontró que en los cerebros habían estos huequitos y que los cerebros eran como unas esponjas con varios huequitos. Por lo tanto, este conjunto de enfermedades se los llamó encefalopatías porque se dan en el encéfalo, encefalopatía. Espongiforme, porque los cerebros parecían esponjas. Imagínense que a uno se le hagan estos huecos en el cerebro, entonces imagínense toda la capacidad, el daño neuronal que va a existir. Bueno, resulta que este señor Carleton Gajdusek fue el que se dio cuenta de esta enfermedad y por su descubrimiento en 1976 ganó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Años después, en 1985-86, se descubre una nueva manifestación similar a esa enfermedad, que era la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, se demoraron mucho los científicos en saber qué era lo que ocurría. Miren que esto estuvo asociado a la enfermedad de las vacas locas.
La enfermedad de las vacas locas empezó en estos años en Inglaterra. Era que las vaquitas era como que convulsionaban, parecido al escalofrío del curú en esta tribu africana, y después se desmayaban y se morían. Las autopsias de las vacas también mostraban cerebros espongiformes. Y por otro lado, se descubrió que esas vacas habían sido alimentadas con harina de unas cabritas que habían tenido una encefalopatía espongiforme. Y que algunas personas que habían comido carne de vacas que tenían esta enfermedad también padecieron la enfermedad espongiforme, que en este caso se la llamó la ECF, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Bueno, no se sabía qué era lo que pasaba. Miren que era muy raro, porque de las cabras a las vacas y de las vacas a los humanos decían, ¿qué es eso? Un virus, una bacteria, y no se encontraba un ADN extraño que indique que eso era o un ADN viral o un ADN bacteriano. No se supo sino hasta mucho tiempo después que quien causaba esta enfermedad eran las proteínas propias del organismo. Esas son unas proteínas que se llamaban priones. Este es un prión normal que tiene esta estructura. Resulta que el prión patológico tiene una estructura distinta. Ven que aquí tienen estas láminas así verticales. En el prión patológico esto daba como una estructura en diagonal. Lo que se encontró es que el prión patológico era capaz de inducir a un mal plegamiento a un prión normal, y que este, que ya se hacía anormal, podía plegar patológicamente a otros priones. Por eso, es decir, son proteínas infecciosas. No es ADN que haga mutar a una célula, sino que son las mismas proteínas de un organismo que se plegaban mal e inducían al mal plegamiento a sus propias proteínas. Por lo tanto, se formaban agregados y esos agregados se observaban como huecos en el cerebro. Esto que yo les cuento era una cosa rarísima que se demoraron muchos años en descubrir, porque esto contradice el dogma central de la biología molecular que hemos visto anteriormente. El dogma central de la biología molecular dice que el ADN indica la estructura primaria, y que después esa estructura primaria induce a la estructura secundaria y terciaria. Acá lo que dice es que la misma proteína, o sea, aquí nada tiene que ver el ADN, induce a conformaciones distintas en su estructura primaria, su estructura secundaria y terciaria. Por eso los priones contradicen el dogma central de la biología molecular. Rarísimas estas proteínas, que aún siguen en estudio. Bueno, y finalmente tenemos la estructura cuaternaria, que habíamos dicho, no todas las proteínas tienen estructura cuaternaria. Solamente las que tienen más de 2 cadenas polipeptídicas, y acá vemos un ejemplo muy importante que es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína de 4 subunidades, 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta, y estas además tienen una conformación que permite el transporte adecuado de oxígeno en la sangre. Otra que vemos acá son los anticuerpos. Miren, esta tiene 6 cadenas polipeptídicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada una de esas cadenas polipeptídicas tiene una estructura primaria. Cada una de esas cadenas tiene una estructura secundaria y una estructura terciaria. La forma en cómo interactúan y se organizan entre esas cadenas polipeptídicas componen la estructura cuaternaria, que le permite también la actividad de esa proteína. Entonces, chicos y niñas, hemos revisado en esta parte el plegamiento. Habíamos dicho que las proteínas que no están bien plegadas, que digamos no cumplen una función, deben degradarse. Pero hay que entender que la degradación de las proteínas no solamente se hace en proteínas anómalas, sino que la degradación es un proceso normal en la célula, porque esto garantiza que haya un recambio proteico, las proteínas viejitas que se cambien, o que las que están anómalas también se degraden. Y yo tengo 2 mecanismos para degradar. Una es la degradación lisosómica. Por esta vía, ustedes recuerden que los lisosomas son unos organelos que tienen enzimas que degradan diferentes sustancias, carbohidratos, lípidos, pero en este caso nos vamos a centrar en las proteínas. Esas proteínas que habíamos dicho que tienen actividad proteolítica, es decir, que rompen los enlaces peptídicos, se llaman catepsinas. Y estas se van a activar en pHs ácidos, pHs bajos dentro del lisosoma, que así están en un lisosoma. Esta acción se da en proteínas que provienen de sustancias que se han introducido a la célula por endocitosis, es decir, que vienen en vesículas desde afuera hacia el interior de la célula,
o también proteínas propias de la célula que ya están viejas y que tienen que degradarse. Entonces, miren, por ejemplo, este es mi lisosoma que tiene cargadas varias enzimas. Para el caso de las proteínas, las enzimas que las van a degradar son las catepsinas. Entonces, por endocitosis es lo que ingresa todo que viene del exterior de la célula. Si es un sólido, se llama fagocitosis. Por ejemplo, una bacteria, esta bacteria se encapsula en una vesícula y la vesícula va hacia el lisosoma y entonces acá las catepsinas degradan a las proteínas que vienen por acá. Si hay carbohidratos, si hay grasas, también las degradan, pero son otras enzimas. Lo que ingresa en solución, o sea, lo que se ha disuelto en la célula, ese proceso se llama pinocitosis. También se encapsula en una vesícula y en el lisosoma las catepsinas degradan a las proteínas. O por ejemplo, organelos viejos. Acá tengo una mitocondria viejita, también se encapsula en una vesícula y esta se funde, se fusiona con el lisosoma y las enzimas lisosomales las van a degradar a las proteínas. Pero ojo, el lisosoma no tiene solamente catepsinas. Las catepsinas son las enzimas proteolíticas, las que me van a degradar proteínas, pero tiene otras enzimas que me degradan carbohidratos, que me degradan lípidos o ácidos nucleicos. Y otra vía de degradación es la degradación citosólica. Acá se degradan las proteínas anómalas, es decir, las que se sintetizaron mal o las que se plegaron mal. Y también proteínas normales, pero de vida corta. Hay proteínas que se sintetizan, cumplen su función y tienen que degradarse. Esas son de vida corta. Para esto, miren, lo que ocurre es un proceso de ubiquitinación. La ubiquitina es una proteína bien chiquita que se pega a las proteínas que tienen que ser degradadas. Entonces, miren, acá tengo una proteína, esta es la que está en color verde, es la que tiene que ser degradada. Por participación de diferentes enzimas, la ubiquitina va a unirse a la proteína. ¿Ven? Aquí la ubiquitinó. Y esta operación se repite varias veces, de tal manera que se entienda que esta proteína que tiene varias ubiquitinas en su estructura, esa es la proteína que tiene que degradarse. Por ejemplo, yo aquí tengo una síntesis de una proteína en el retículo endoplasmático y resulta que se plegó mal esta proteína. Entonces, esta se reconoce, la célula la reconoce como una proteína mal plegada y miren lo que hace, le pega ubiquitinas. Entonces, esto se reconoce como una proteína que tiene que degradarse. Hay una estructura celular que se llama proteosoma, que está constituida por una gran cantidad de proteínas o de enzimas proteolíticas. Entonces, ustedes han visto, bueno, yo nunca vi en vivo, solamente en las películas, esas máquinas donde ponen un montón de papeles y salen pedacitos chiquitos de papel, una trituradora de papel. El proteosoma es como una trituradora de proteínas. El proteosoma solo recibe aquellas que están ubiquitinadas. Entonces, la ubiquitina es reconocida por el proteosoma. Esta proteína se introduce en el proteosoma y salen los pedacitos. ¿Estos pedacitos qué serán? ¿Qué les parece a ustedes? Estos pedacitos de proteína, ¿qué serán? ¿Qué moléculas? ¿Aminoácidos? Aminoácidos. Estos son aminoácidos. Estos aminoácidos se reciclan porque son complejos para volverlos a formar. Cuando una célula tiene que formar una molécula, gasta energía. Entonces, como ya están hechos, en vez de excretarlos, lo que hace es utilizarlos. No todos los aminoácidos se reciclan, hay algunos que sí se degradan, pero bueno, eso que se degradan lo vamos a ver al final del curso, pero una gran cantidad de ellos se reciclan para formar nuevas proteínas. Profe, ¿y los que pueden ser reutilizados dónde se guardan? Ellos quedan suspendidos, disueltos en el citoplasma. Ya, ok. Este es el proteosoma, miren, es un cilindro, es una estructura que aquí está hecho, estas bolitas que ustedes ven acá, estas serían las enzimas proteolíticas que van a romper los enlaces peptídicos de la proteína que ingrese. Y recuerden que esto es bien peligroso, porque imagínense que cualquier proteína pudiese entrar. Entonces, cualquier proteína podría degradarse, pero el proteosoma es muy estricto y solamente va a degradar proteínas aquellas que tengan una señal. ¿Cuál es esa señal? ¿A quién deja entrar el proteosoma? A las que tengan ubiquitina.
a las que tengan esa marca. Ese sería el pase de entrada al proteosoma. Si no tienen ubiquitina, las proteínas no son degradadas. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario de esta parte? Profe, los aminoácidos que quedan suspendidos luego de que son degradados en la proteasoma, ¿son polares? ¿Son de carácter polar? No, no siempre. O sea, los que son polares pues van a quedar disueltos, pero por ejemplo el proteosoma también puede liberar aminoácidos no polares, que estos pues no se disuelven en el citoplasma, pero pueden estar formando, por ejemplo, oligopéptidos que le permitan estar en la solución acuosa del citoplasma. Ya, ok. Gracias. Bueno, chicos, nosotros no terminamos con este capítulo. Todavía nos falta ver unas proteínas especiales que tienen una función muy importante en bioquímica, que son las enzimas. Pero eso lo vamos a ver el próximo jueves. En la semana que viene vamos a hacer un taller de casos de aplicación de aminoácidos, de proteínas y de enzimas, y los vamos a discutir en clase también. Y la semana que viene nos vamos a dedicar a eso, a ver casos de aplicación de las biomoléculas, y después vamos a continuar con la parte de ácidos nucleicos. Pero en los ácidos nucleicos vamos a hacer es una descripción de la molécula, que es lo que nos corresponde en bioquímica. Después, cómo esos ácidos nucleicos van a participar en el proceso del dogma central de la biología molecular, eso ya lo ven con el profesor Julián. Bueno, pero vayan estudiando, chicos, porque es importante que ustedes vayan, este tipo de conceptos los vayan aplicando. Y pues los talleres también tienen ese propósito, ¿no? Como que vayan repasando todas estas cuestiones. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? No, profe, está todo claro. Bueno, chicos, entonces por hoy vamos a dejar hasta ahí, nos vamos a despedir acá de la clase y vamos a continuar con el próximo capítulo, que es enzimas, el próximo jueves. Bueno, profe. Entonces, gracias a ustedes por la participación, la atención, nos vemos.